Perfección cristiana, por John Wesley. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Filipenses 3, versículo 12. Apenas hay alguna expresión en las Sagradas Escrituras que haya causado más ofensa que esta. La palabra perfecto es algo que muchos no pueden soportar. El mero sonido de ella les parece una abominación. Y cualquiera que predique la perfección, como se menciona, es decir, que afirme que es alcanzable en esta vida, corre el gran riesgo de ser considerado por ellos peor que un gentil o un publicano. Y de ahí que algunos hayan aconsejado dejar de usar totalmente esa expresión, porque han causado tanta ofensa. Pero, ¿no se encuentra acaso en los oráculos de Dios? Si es así, ¿con qué autoridad puede algún mensajero de Dios dejarlas a un lado, aunque todos los hombres se ofendan? No hemos aprendido así de Cristo. Tampoco podemos dar lugar al diablo de esta manera. Lo que Dios ha hablado, eso hablaremos, sea que los hombres oigan o dejen de oír, sabiendo que sólo esto podrá cualquier ministro de Cristo ser limpio de la sangre de todos los hombres, cuando no haya rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Hechos 20, versículos 26 y 27. Por lo tanto, no podemos dejar a un lado estas expresiones, pues son palabras de Dios y no de los hombres. Pero podemos y debemos explicar su significado para que aquellos que son sinceros de corazón no se desvíen ni a derecha ni a izquierda del blanco del premio de su supremo llamamiento. Y esto es aún más necesario de hacer porque en el versículo ya citado, el apóstol habla de sí mismo como no perfecto, no que ya sea perfecto. Y sin embargo, inmediatamente después, en el versículo 15, habla de sí mismo, sí, y de muchos otros como perfectos. Así que, dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Filipenses 3, versículo 15. Por tanto, para eliminar la dificultad que surge de esta aparente contradicción, así como para dar luz a aquellos que están presionando hacia adelante al blanco, y para que los cojos no se desvíen del camino, me esforzaré en mostrar, primero, en qué sentido los cristianos no son, y, segundo, en qué sentido ellos son perfectos. En primer lugar, me esforzaré en mostrar en qué sentido los cristianos no son perfectos, y tanto por experiencia como por las Escrituras, parece, primero, que no son perfectos en conocimiento. No son tan perfectos en esta vida como para ser libres de ignorancia. Ellos conocen, quizá, al igual que otros hombres, muchas cosas relativas a este mundo presente, y conocen, con respecto al mundo venidero, las verdades generales que Dios ha revelado. También conocen lo que el hombre natural no recibe, porque estas cosas se disciernen espiritualmente, qué clase de amor es con el que el Padre los ha amado, para que sean llamados hijos de Dios. Conocen la obra poderosa de su Espíritu en sus corazones. Efesios 3, versículo 16. Y la sabiduría de su providencia, dirigiendo todos sus caminos. Proverbios 3, versículo 6. Y haciendo que todas las cosas trabajen juntas para su bien. Romanos 8, versículo 28. Sí, ellos saben en cada circunstancia de la vida lo que el Señor requiere de ellos y cómo mantener una conciencia limpia tanto hacia Dios como hacia los hombres. Hechos 24, versículo 16. Pero innumerables son las cosas que no saben. En cuanto al Todopoderoso mismo, no pueden sondearlo a la perfección. He aquí, estas son solo partes de sus caminos, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede entender? Job 26, versículo 14. No pueden entender cómo hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Juan 5, versículo 7. O cómo el eterno Hijo de Dios tomó la forma de siervo. Filipenses 2, versículo 7. Sino ni siquiera un solo atributo, ni una sola circunstancia de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, versículo 4. Tampoco les ha dado saber los tiempos y las sazones. Hechos 1, versículo 7. En que Dios obra sus grandes obras sobre la tierra. No, ni siquiera aquellos que ha revelado en parte por medio de sus siervos y profetas desde el principio del mundo. Amós 3, versículo 7. Mucho menos saben cuando Dios, habiendo completado el número de sus escogidos, apresura su reino,
cuando los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos se disolverán con fuego ardiente. Segunda de Pedro 3, versículo 10. No saben ni siquiera las razones de muchas de sus presentes dispensaciones con los hijos de los hombres, pero se ven obligados a descansar aquí. Aunque nube y oscuridad están alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 97, versículo 2. Sí, muchas veces con respecto a sus tratos con ellos mismos, dice su Señor, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Juan 13, versículo 7. Y que poco saben de lo que está siempre delante de ellos, de incluso las obras visibles de sus manos, cómo extiende el norte sobre el vacío y cómo cuelga la tierra sobre la nada. Job 26, versículo 7. Cómo une todas las partes de esta vasta máquina por una cadena secreta que no puede ser rota. Tan grande es la ignorancia, tan escaso el conocimiento, incluso de los mejores hombres. Nadie, entonces, es tan perfecto en esta vida como para estar libre de ignorancia. Tampoco, en segundo lugar, de cometer errores, lo cual es casi una consecuencia inevitable de ello, ya que aquellos que conocen en parte, 1 Corintios 13, versículo 12, están siempre propensos a errar respecto a las cosas que no conocen. Es cierto que los hijos de Dios no se equivocan en cuanto a las cosas esenciales para la salvación. No ponen luz por tinieblas, ni tinieblas por luz. Isaías 5, versículo 20. Ni buscan la muerte en el error de su vida, porque son enseñados por Dios, y el camino que Él les enseña, el camino de santidad, es tan claro que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará en él. Isaías 35, versículo 8. Pero en las cosas no esenciales para la salvación, ellos yerran, y eso con frecuencia. Los mejores y más sabios hombres a menudo se equivocan incluso con respecto a los hechos, creyendo que aquellas cosas no sucedieron cuando realmente sucedieron, o aquellas cosas fueron hechas cuando no lo fueron. O, supongamos que no se equivocan respecto al hecho en sí, pueden equivocarse respecto a sus circunstancias, creyendo que ellas, o muchas de ellas, fueron muy diferentes de lo que en realidad eran, y de ahí no pueden sino surgir muchos otros errores. De ahí que puedan creer que acciones pasadas o presentes que fueron o son malas, sean buenas, y que aquellas que fueron o son buenas, sean malas. De ahí también que puedan juzgar, no de acuerdo con la verdad, respecto al carácter de las personas, y eso no solo suponiendo que hombres buenos sean mejores o hombres malvados sean peores de lo que son, sino creyendo que aquellos que fueron o son buenos eran o son muy malvados, o tal vez creyendo que aquellos que fueron o son malvados eran o son santos e irreprensibles. Es más, con respecto a las sagradas escrituras mismas, por más cuidadosos que sean para evitarlo, los mejores hombres están expuestos a equivocarse, y de hecho se equivocan día tras día, especialmente con respecto a aquellas partes que menos directamente se relacionan con la práctica. De ahí que ni siquiera los hombres de Dios estén de acuerdo en cuanto a la interpretación de muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, pero su diferencia de opinión no es prueba de que no sean hijos de Dios en ninguno de los dos bandos, sino que es prueba de que no debemos esperar que ningún ser humano sea infalible, así como tampoco debemos esperar que sea omnisciente. Si se objeta lo que se ha observado bajo este punto y el anterior, diciendo que Juan, hablando a sus hermanos en la fe, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, 1 de Juan 2, versículo 20, la respuesta es clara: conocéis todas las cosas que son necesarias para la salud de vuestras almas. 3 de Juan capítulo 2. Es evidente que el apóstol nunca tuvo la intención de extender esto más allá, ni pudo haberlo dicho en un sentido absoluto, por dos razones. Primero, porque de otro modo describiría al discípulo como más que su maestro, ya que Cristo mismo, como hombre, no conocía todas las cosas, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13, versículo 32. Y es claro, en segundo lugar, por las propias palabras del apóstol que siguen: os he escrito esto sobre los que os engañan. 1 de Juan 3, versículo 7. Así como por su repetida advertencia: nadie os engañe. Marcos 13, versículo 5, Efesios 5, versículo 6,
Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, lo cual habría sido totalmente innecesario si no fueran aquellas mismas personas que tenían la unción del Santo. Primera de Juan 2, versículo 20, propensas no solo a la ignorancia, sino también a cometer errores. Por lo tanto, ni siquiera los cristianos son tan perfectos como para estar libres de ignorancia o de error. Podemos añadir en tercer lugar que tampoco están libres de las debilidades. Solo debemos tener cuidado de entender esta palabra correctamente. No debemos dar ese título suave a los pecados conocidos, como algunos suelen hacer. Así un hombre nos dice, cada hombre tiene su debilidad, y la mía es la embriaguez. Otro tiene la debilidad de la impureza, otro de tomar el santo nombre de Dios en vano, y otro más tiene la debilidad de llamar a su hermano necio. Mateo 5, versículo 22. O de responder mal por mal. Primera de Pedro 3, versículo 9. Es claro que todos ustedes que hablan de esta manera, si no se arrepienten, irán con sus debilidades directamente al infierno. Pero con esto quiero decir, no solo aquellas que se llaman propiamente debilidades corporales, sino todas aquellas imperfecciones internas o externas, que no son de naturaleza moral. Tales son la debilidad o lentitud de entendimiento, la torpeza o confusión en la comprensión, la incoherencia de pensamiento, la rapidez irregular o pesadez de la imaginación. Tal, por no mencionar más de este tipo, es la falta de una memoria rápida o retentiva. Y de otro tipo, son aquellas que comúnmente, en alguna medida, son consecuencia de estas, a saber, la lentitud en el que habla, la impropiedad en el lenguaje, la falta de gracia en la pronunciación, a lo que se podrían añadir 1000 defectos sin nombre, ya sea en la conversación o en el comportamiento. Estas son debilidades que se encuentran en los mejores hombres, en mayor o menor proporción. Y de estas, ninguno puede estar completamente libre hasta que el Espíritu regrese a Dios que lo dio. Eclesiastés 12, versículo 7. Tampoco podemos esperar hasta entonces estar completamente libres de tentación. Tal perfección no pertenece a esta vida. Es cierto que hay quienes, habiendo sido entregados a toda inmundicia con avidez, Efesios 4, versículo 19, apenas perciben las tentaciones que no resisten, y así parecen estar sin tentación. También hay muchos a quienes el enemigo sabio de las almas, viendo que están profundamente dormidos en la forma muerta de la piedad, no los tienta al pecado grosero, no sea que despierten antes de caer en las llamas eternas. Sé que también hay hijos de Dios que, habiendo sido justificados gratuitamente, Romanos 5, versículo 1, habiendo hallado redención en la sangre de Cristo, Efesios 1, versículo 7, por el momento no sienten ninguna tentación. Dios ha dicho a sus enemigos, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Primera de Crónicas 16, versículo 22. Y por esta temporada, tal vez por semanas o meses, Él los hace andar sobre las alturas de la tierra. Deuteronomio 32, versículo 13. Los lleva como sobre alas de águila. Éxodo 19, versículo 4. Por encima de todos los dardos encendidos del maligno. Efesios 6, versículo 16. Pero este estado no durará para siempre, como podemos aprender de una sola consideración, que el mismo Hijo de Dios, en los días de su carne, fue tentado hasta el final de su vida. Hebreos 2, versículo 18, 4, versículo 15, 5, versículo 7. Por tanto, su siervo debe esperar lo mismo, porque bástale al discípulo ser como su maestro. Lucas 6, versículo 40. La perfección cristiana, por lo tanto, no implica, como algunos parecen haber imaginado, una exención ya sea de la ignorancia, del error, de las debilidades o de las tentaciones. De hecho, es solo otro término para la santidad. Son dos nombres para la misma cosa. Así, todo el que es perfecto es santo, y todo el que es santo es, en el sentido de las Escrituras, perfecto. Sin embargo, podemos observar, finalmente, que ni en este aspecto existe una perfección absoluta en la tierra. No hay una perfección de grados, como se le llama, ninguna que no admita un aumento continuo. De modo que, por mucho que una persona haya alcanzado, o por muy alto grado que sea perfecta, aún tiene necesidad de crecer en la gracia.
Segunda de Pedro 3, versículo 18, y de avanzar diariamente en el conocimiento y amor de Dios su Salvador. Filipenses 1, versículo 9. Segundo, ¿en qué sentido entonces son perfectos los cristianos? Esto es lo que trataré de mostrar en segundo lugar, pero se debe señalar que hay varias etapas en la vida cristiana como en la natural. Algunos de los hijos de Dios son solo recién nacidos, otros han alcanzado mayor madurez, y en consecuencia, San Juan, en su primera epístola, versículo 12, se dirige respectivamente a aquellos que llama niños pequeños, a aquellos que denomina jóvenes, y a aquellos a quienes titula padres. Os escribo a vosotros, hijitos, dice el apóstol, porque vuestros pecados os han sido perdonados, porque hasta aquí habéis alcanzado, siendo justificados gratuitamente, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, versículo 1. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, o como añade después, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Primera de Juan 2, versículo 13 y 14. Habéis apagado los dardos de fuego del maligno. Efesios 6, versículo 16. Las dudas y temores con los cuales él perturbó vuestra primera paz, y el testimonio de Dios, de que vuestros pecados son perdonados, ahora permanece en vuestro corazón. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Primera de Juan 2, versículo 13. Habéis conocido tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu de Cristo, y en lo más profundo de vuestra alma. Sois varones perfectos, que habéis alcanzado la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versículo 13. Es de estos principalmente de quienes hablo en la última parte de este discurso, pues solo ellos son propiamente cristianos. Pero aún los recién nacidos en Cristo son, en cierto sentido, perfectos o nacidos de Dios, una expresión también tomada en diversos sentidos, en el sentido, primero, de no cometer pecado. Si alguno duda de este privilegio de los hijos de Dios, la cuestión no se decide por razonamientos abstractos, los cuales pueden extenderse indefinidamente y dejar el punto tal como estaba antes. Tampoco debe determinarse por la experiencia de esta o aquella persona en particular. Muchos pueden suponer que no cometen pecado cuando lo hacen, pero esto no prueba nada en uno u otro sentido. Apelamos a la ley y al testimonio. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3, versículo 4. Por su palabra nos mantendremos y solo por ella debemos ser juzgados. Ahora bien, la palabra de Dios declara claramente que aun aquellos que son justificados, que han nacido de nuevo en el sentido más bajo, no continúan en pecado, que no pueden vivir más en él. Romanos 6, versículos 1 y 2, que han sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Romanos 6, versículo 5, que su viejo hombre fue crucificado juntamente con él, destruyendo el cuerpo del pecado, para que en adelante no sirvan más al pecado, que están muertos con Cristo, están libres del pecado. Romanos 6, versículos 6 al 7, que están muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos 6, versículo 11, que el pecado no se enseñorea más de ellos, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y que éstos, libertados del pecado, son hechos siervos de la justicia. Romanos 6, versículos 14 y 18. Lo mínimo que pueden implicar estas palabras es que las personas mencionadas en ellas, es decir, todos los verdaderos cristianos o creyentes en Cristo, son liberados del pecado exterior, y de la misma libertad que San Pablo expresa aquí con tanta variedad de frases, San Pedro la expresa en esta, Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este cesar del pecado, interpretado en el sentido más bajo, en cuanto a la conducta exterior, debe denotar el ceso de acto exterior, de cualquier transgresión exterior de la ley. Pero más expresas aún son las bien conocidas palabras de Juan, en el 3 capítulo de su primera epístola, versículo 8 y siguientes. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3, versículos 8 al 9. Y también en el 5, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Se dice que esto solo significa que no peca voluntariamente, o que no comete pecado habitualmente, o no como otros hombres, o no como lo hacía antes. Pero, ¿quién dice esto? ¿San Juan? No, no hay tal palabra en el texto, ni en todo el capítulo, ni en toda su epístola, ni en ninguna parte de sus escritos. Entonces, la mejor manera de responder a una afirmación atrevida es simplemente negarla. Y si alguien puede probarlo a partir de la palabra de Dios, que traiga sus fuertes razones. Y hay una especie de razón que se ha presentado frecuentemente para apoyar estas extrañas afirmaciones, tomada de los ejemplos registrados en la palabra de Dios. Dicen, ¿no cometió pecado el mismo Abraham, prevaricando y negando a su esposa? ¿No cometió pecado Moisés cuando provocó a Dios en las aguas de la contienda? Es más, para citar uno por todos, ¿no cometió pecado incluso David, el hombre conforme al corazón de Dios, en el asunto de Urías, el hitita, incluso asesinato y adulterio? Es más que seguro que sí lo hizo. Todo esto es verdad, pero ¿qué es lo que quieren inferir de esto? Puede concederse primero que David en el curso general de su vida fue uno de los hombres más santos entre los judíos, y segundo, que los hombres más santos entre los judíos a veces cometieron pecado. Pero si quieren inferir de esto que todos los cristianos cometen y deben cometer pecado mientras vivan, negamos rotundamente esta conclusión. Nunca se seguirá de esos principios. Aquellos que argumentan de esta manera parecen no haber considerado esa declaración de nuestro Señor. Mateo 11, versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Temo, de hecho, que hay algunos que han imaginado que el reino de los cielos aquí significa el reino de la gloria, como si el Hijo de Dios acabara de revelarnos que el menor de los santos glorificados en el cielo es mayor que cualquier hombre en la tierra. Mencionarlo es suficiente para refutarlo. Por lo tanto, no puede haber duda de que el reino de los cielos, aquí como en el siguiente versículo, donde se dice que es arrebatado por la fuerza, Mateo 11, versículo 12, o el reino de Dios, como lo expresa San Lucas, es ese reino de Dios en la tierra al que pertenecen todos los verdaderos creyentes en Cristo, todos los cristianos genuinos. En estas palabras, entonces, nuestro Señor declara dos cosas. Primero, que antes de su venida en la carne, entre todos los hijos de los hombres no había habido uno mayor que Juan el Bautista, de donde se sigue evidentemente que ni Abraham, ni David, ni ningún judío fue mayor que Juan. Nuestro Señor, en segundo lugar, declara que Él es menor en el reino de Dios, en ese reino que Él vino a establecer en la tierra, y que los violentos ahora comenzaban a arrebatar por la fuerza, es mayor que Él. No un profeta mayor, como algunos han interpretado la palabra, porque esto es palpablemente falso en los hechos, sino mayor en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos medir los privilegios de los cristianos verdaderos por los que se dieron antes a los judíos. Su ministerio o dispensación, lo concedemos, fue glorioso, pero el nuestro sobreabunda en gloria. De modo que quien quiera reducir la dispensación cristiana al nivel judío, quien quiera que recoja los ejemplos de debilidad registrados en la ley y los profetas, e infiera de ellos que aquellos que han revestido de Cristo no tienen mayor fortaleza, Gálatas 3, versículo 27, yerra grandemente, no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22, versículo 29. Pero, ¿acaso no hay afirmaciones en las Escrituras que prueban lo mismo, si no pueden inferirse de esos ejemplos? ¿No dice la Escritura expresamente, aún el justo peca 7 veces al día? Respondo, no, la Escritura no dice tal cosa, no hay tal texto en toda la Biblia. Lo que parece que se quiere aludir es el versículo 16 del capítulo 24 de Proverbios, cuyas palabras son estas:
porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero esto es algo completamente diferente. Primero, las palabras al día no están en el texto. Así que si un justo cae 7 veces en su vida, es tanto como lo que se afirma aquí. Segundo, no hay ninguna mención de caer en pecado en absoluto. Lo que se menciona aquí es caer en aflicciones temporales. Esto se ve claramente en el versículo anterior, cuyas palabras son estas: no aceches, oh impío, la tienda del justo, no saquees su cámara. Proverbios 24, versículo 15. Sigue, porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Como si hubiera dicho, Dios lo librará de su problema, pero cuando tú caigas, no habrá quien te libre. Pero de todos modos, en otros lugares, continúan los objetores. Salomón afirma claramente, no hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8, versículo 46. Segunda de Crónicas 6, versículo 36. Sí, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7, versículo 20. Respondo, sin duda, así fue en los días de Salomón. Sí, así fue desde Adán hasta Moisés, desde Moisés hasta Salomón, y desde Salomón hasta Cristo. No había entonces hombre que no pecara. Incluso desde el día en que el pecado entró en el mundo, no había un hombre justo en la tierra que hiciera el bien y no pecara, hasta que el Hijo de Dios se manifestó para quitar nuestros pecados. Es incuestionablemente cierto que el heredero, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. Gálatas 4, versículo 1. Y que así también ellos, todos los santos de antaño, que estaban bajo la dispensación judía, estaban, durante ese estado infantil de la Iglesia, en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gálatas 4, versículo 3. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículo 4. Para que recibiesen esa gracia que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1, versículo 10. Ahora, ya que no sois esclavos sino hijos, Gálatas 4, versículo 7. Así que, sea cual haya sido el caso de aquellos bajo la ley, podemos afirmar con seguridad junto con San Juan, que desde que se dio el Evangelio, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 5, versículo 18. Es de gran importancia observar, y hacerlo con más cuidado de lo que comúnmente se hace, la gran diferencia que hay entre la dispensación judía y la cristiana, y esa base de la misma que el mismo apóstol asigna en el 7º capítulo de su Evangelio. Versículo 38. Después de haber relatado allí esas palabras de nuestro bendito Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, inmediatamente añade, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, versículo 39. Ahora, el apóstol no puede referirse aquí, como algunos han enseñado, a que el poder milagroso del Espíritu Santo no había sido aún dado, porque este poder ya se había dado. Nuestro Señor lo había otorgado a los apóstoles cuando los envió por primera vez a predicar el Evangelio. En ese momento les dio poder sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, poder para sanar los enfermos, incluso para resucitar a los muertos. Marcos 10, versículo 8. Pero el Espíritu Santo aún no había sido dado en sus gracias santificadoras, como fue después de que Jesús fue glorificado. Fue entonces cuando subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y recibió dones para los hombres, aun para los rebeldes, para que el Señor Dios habitara entre ellos. Salmo 68, versículo 18, Efesios 4, versículo 8, y cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2, versículo 1, fue entonces cuando los que esperaban la promesa del Padre fueron hechos más que vencedores. Romanos 8, versículo 37, sobre el pecado por el Espíritu Santo que les fue dado. Que esta gran salvación del pecado no fue dada hasta que Jesús fue glorificado, también lo testifica claramente San Pedro, cuando,
hablando de sus hermanos en la carne, como ahora recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, añade, 1 de Pedro 1, versículos 9 y 10, acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia, es decir, la dispensación de gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué persona y qué tipo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos les fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. 1 de Pedro 1, versículo 12, a saber, en el día de Pentecostés, y así para todas las generaciones, en los corazones de todos los verdaderos creyentes. Sobre esta base, incluso la gracia que os ha sido dada traída mediante la revelación de Jesucristo. 1 de Pedro 1, versículo 13, el apóstol pudo bien construir esa fuerte exhortación. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 de Pedro 1, versículos 13 al 15. Quienes hayan considerado debidamente estas cosas deben admitir que los privilegios de los cristianos no se pueden medir en absoluto por lo que el Antiguo Testamento registra acerca de aquellos que estaban bajo la dispensación judía, dado que ha llegado la plenitud de los tiempos. El Espíritu Santo ha sido dado, la gran salvación de Dios ha sido traída a los hombres, por la revelación de Jesucristo. El reino de los cielos ha sido establecido ahora en la tierra, sobre lo cual el Espíritu de Dios declaró desde hace mucho tiempo, de modo que David está lejos de ser el modelo estándar de la perfección cristiana, que aquel que sea débil entre ellos en aquel día será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Zacarías 12, versículo 8. Sí, por lo tanto, quisieran probar que las palabras del apóstol, el que es nacido de Dios no peca, no deben entenderse según su significado llano, natural y obvio, deben traer sus pruebas del Nuevo Testamento, de lo contrario pelearían como quien da golpes al aire. 1 de Corintios 9, versículo 26. Y la primera de estas que suele ser presentada se toma de los ejemplos registrados en el Nuevo Testamento. Los mismos apóstoles, se dice, cometieron pecado. Es más, los más grandes de ellos, Pedro y Pablo, San Pablo por su aguda contienda con Bernabé, Hechos 15, versículo 39, y San Pedro por su disimulación en Antioquía, Gálatas 2, versículo 11. Bien, supongamos que tanto Pedro como Pablo cometieron pecado en esta ocasión. ¿Qué es lo que inferían de ello? ¿Que todos los demás apóstoles pecaron también en algún momento? No hay sombra de prueba para esto. ¿O acaso inferirán de esto que todos los demás cristianos de la era apostólica pecaron? O aún peor, esta es una inferencia tal que, uno imaginaría, una persona en su sano juicio nunca habría pensado en ella. O argumentarían así, si 2 de los apóstoles pecaron alguna vez, entonces todos los demás cristianos, en todas las edades, pecan y pecarán mientras vivan. Ay, hermanos, un niño de entendimiento común se avergonzaría de un razonamiento como este. Menos aún pueden, con algún color de argumento, inferir que alguna persona debe cometer pecado en absoluto. No, Dios no permita que hablemos así. Ninguna necesidad de pecar se les impuso. La gracia de Dios fue sin duda suficiente para ellos, y suficiente para nosotros hoy en día. Con la tentación que les sobrevino, había una salida, como la hay para cada alma humana en cada tentación. Así que, cualquiera que sea tentado a pecar, no tiene por qué ceder, porque ningún hombre es tentado más allá de lo que puede soportar. 1 de Corintios 10, versículo 13. Pero San Pablo rogó 3 veces al Señor, y aún así no pudo escapar de su tentación. Consideremos sus propias palabras traducidas literalmente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un ángel, de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a esto, 3 veces he rogado al Señor, que lo quitara de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en estas debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual me deleito en debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 10. Dado que esta escritura es una de las fortalezas de los defensores del pecado, es conveniente examinarla a fondo. Obsérvese en primer lugar que de ninguna manera parece que esta espina, cualquiera que fuese, ocasionara que Pablo cometiera pecado, mucho menos lo sometió a la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, de aquí nunca se podrá probar que algún cristiano deba cometer pecado. En segundo lugar, los padres antiguos nos informan que era dolor corporal, un fuerte dolor de cabeza, dice Tertuliano, con lo cual está de acuerdo tanto Crisóstomo como San Jerónimo. San Cipriano lo expresa de manera un poco más general en estos términos: muchos y más graves tormentos de la carne y del cuerpo. En tercer lugar, en esto concuerdan exactamente las propias palabras del apóstol: una espina en la carne para que me abofetee. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta misma palabra aparece no menos de 4 veces en solo estos 2 versículos. Pero, en cuarto lugar, cualquiera que haya sido, no podría ser ni pecado interno ni externo. No podía ser más bien una agitación interna que una manifestación externa de orgullo, ira o lujuria. Esto es manifiesto, sin posible excepción, por las palabras que siguen inmediatamente. De buena gana, pues, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12, versículo 9. ¿Qué? ¿Se gloriaba en el orgullo, en la ira, en la lujuria? ¿Era por medio de estas debilidades que el poder de Cristo reposaba sobre él? Prosigue, por lo cual me complazco en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, cuando soy débil en el cuerpo, entonces soy fuerte en el espíritu. Pero, ¿se atreverá alguien a decir, cuando soy débil por el orgullo o la lujuria, entonces soy fuerte en el espíritu? Hoy os llamo a todos a testificar: los que encontráis que el poder de Cristo reposa sobre vosotros, ¿podéis gloriaros en la ira, el orgullo o la lujuria? ¿Podéis complaceros en estas debilidades? ¿Estas debilidades os hacen fuertes? ¿No saltaríais al infierno, si fuera posible, para escapar de ellas? Entonces, juzgad por vosotros mismos si el apóstol podría gloriarse o complacerse en ellas. Finalmente, obsérvese que esta espina le fue dada a San Pablo más de 14 años antes de que escribiera esta epístola. Segunda de Corintios 12, versículo 2, la cual, a su vez, fue escrita varios años antes de que terminara su carrera. Hechos 20, versículo 24. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. Así que, después de esto, le quedaba un largo camino por recorrer, muchas batallas por librar, muchas victorias por ganar, y un gran crecimiento que recibir en todos los dones de Dios y en el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, de cualquier debilidad espiritual, si tal hubiera sido, que sintiera en ese momento, no podríamos inferir que nunca fue fortalecido, que Pablo el anciano, el Padre en Cristo, aún luchaba con las mismas debilidades, que no alcanzó un estado superior hasta el día de su muerte. De todo lo cual se desprende que en este ejemplo de San Pablo es completamente ajeno a la cuestión y de ninguna manera contradice la afirmación de San Juan: el que es nacido de Dios no peca. ¿Pero no contradice directamente esto a Santiago? Sus palabras son: en muchas cosas ofendemos. Santiago 3, versículo 2. ¿Y no es ofender lo mismo que cometer pecado? En este lugar, admito que lo es. Admito que las personas de quienes aquí se habla cometieron pecado. Sí, que todos ellos cometieron muchos pecados. Pero, ¿quiénes son las personas de las que se habla aquí? Pues bien, aquellos muchos maestros a quienes Dios no había enviado. Probablemente los mismos hombres vanos que enseñan que la fe sin obras, la cual está severamente reprendida en el capítulo anterior, Santiago 2, no el apóstol mismo, ni ningún cristiano es real. Que la palabra nosotros, utilizada por una figura retórica común en todos los escritos, tanto inspirados como no inspirados, el apóstol no podía incluirse a sí mismo ni a ningún otro verdadero creyente, es evidente. En primer lugar, por la misma palabra en el versículo 9. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición.
Santiago 3, versículo 9. Cierto, pero no de la boca del apóstol, ni de nadie que esté en Cristo como una nueva criatura. En segundo lugar, del versículo inmediatamente anterior al texto y manifiestamente conectado con él, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque en muchas cosas todos ofendemos. Santiago 3, versículo 1. ¿Nosotros? No los apóstoles, no los verdaderos creyentes, sino aquellos que sabían que recibirían mayor condenación a causa de esas muchas ofensas. Pero no podía referirse al apóstol mismo, ni a cualquiera que siguiera sus pasos, puesto que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No, en tercer lugar, el mismo versículo prueba que todos ofendemos. No puede referirse ni a todos los hombres ni a todos los cristianos, porque en el mismo versículo inmediatamente se menciona un hombre que no ofende, como lo hicieron los nosotros, mencionados primero, de quien, por lo tanto, se distingue de manera expresa y se le declara un hombre perfecto. Con tanta claridad se explica a sí mismo San Santiago, y fija el significado de sus propias palabras. Sin embargo, para que nadie siga dudando, San Juan, escribiendo muchos años después de San Santiago, deja el asunto completamente fuera de discusión con las declaraciones expresadas ya citadas. Pero aquí puede surgir una nueva dificultad. ¿Cómo reconciliaremos a San Juan consigo mismo? En un lugar declara, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3, versículo 9. Y nuevamente, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 5, versículo 18. Y sin embargo, en otro dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y de nuevo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, versículo 10. Por grande que esta dificultad puede parecer al principio, desaparece si observamos primero que el versículo 10 fija el sentido del octavo. Si decimos que no tenemos pecado, en el primero, siendo explicado por si decimos que no hemos pecado, en el último versículo, Primera de Juan 1, versículo 10 y 8. En segundo lugar, el punto bajo consideración presente no es si hemos o no pecado en el pasado, y ninguno de estos versículos afirma que hemos pecado o cometemos pecado ahora. En tercer lugar, el versículo 9 explica tanto el octavo como el 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como si hubiera dicho, he afirmado antes, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero que nadie diga no lo necesito, no tengo pecado del cual ser limpiado. Si decimos que no tenemos pecado, que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solo para perdonar nuestros pecados, sino también para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, versículos 8 al 10, para que podamos ir y no pecar más. Juan 8, versículo 11. Por lo tanto, San Juan es coherente consigo mismo, así como con los demás escritores santos, lo cual aparece más evidentemente si colocamos todas sus afirmaciones tocantes a este asunto en una sola vista. Él declara, primero, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En segundo lugar, ningún hombre puede decir no he pecado, no tengo pecado del cual ser limpiado. En tercer lugar, pero Dios está listo tanto para perdonar nuestros pecados pasados como para salvarnos de ellos en el tiempo venidero. Primera de Juan 1, versículos 7 al 10. En cuarto lugar, estas cosas os escribo, dice el apóstol, para que no pequéis. Pero si alguno llegare a pecar o haya pecado, como podría traducirse la palabra, no necesita continuar en el pecado, puesto que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2, versículos 1 al 2. Hasta aquí todo está claro, pero para que no quede ninguna duda en un punto de tanta importancia, el apóstol retoma este tema en el tercer capítulo y explica ampliamente su propio significado. Hijitos, dice, que nadie os engañe, como si hubiera dado algún aliento a los que continúan en el pecado.
El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. 1 de Juan 3, versículos 7 al 10. Aquí el punto, que hasta entonces podía haber admitido alguna duda en mentes débiles, es resuelto a propósito por el último de los escritores inspirados, y decidido de la manera más clara. En conformidad, por lo tanto la doctrina de San Juan como la de todo el tenor del Nuevo Testamento, fijamos esta conclusión: un cristiano es tan perfecto que no comete pecado. Este es el glorioso privilegio de todo cristiano. Sí, aunque sea apenas un bebé en Cristo, pero solo aquellos que son fuertes en el Señor y han vencido al maligno, o más bien de aquellos que han conocido al que es desde el principio. 1 de Juan 2, versículos 13 al 14, puede afirmarse que son, en tal sentido, perfectos, como, en segundo lugar, están libres de pensamientos y temperamentos malos. Primero, de pensamientos malos o pecaminosos. Pero aquí debe observarse que los pensamientos acerca del mal no siempre son pensamientos malos, que un pensamiento sobre el pecado y un pensamiento pecaminoso son muy diferentes. Un hombre, por ejemplo, puede pensar en un asesinato que otro ha cometido, y sin embargo, eso no es un pensamiento malo o pecaminoso. Así nuestro bendito Señor mismo sin duda pensó o comprendió lo que dijo el diablo, cuando le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adoras». Mateo 4, versículo 9. No obstante, no tuvo ningún pensamiento malo o pecaminoso, ni en verdad era capaz de tener alguno, y de aquí se desprende que tampoco lo tienen los verdaderos cristianos, porque todo aquel que sea perfecto será como su Maestro. Lucas 6, versículo 40. Por lo tanto, si él estuvo libre de pensamientos malos o pecaminosos, también lo están ellos. Y en verdad, ¿de dónde procederían los pensamientos malos en el siervo que es como su Maestro? Del corazón del hombre, si acaso, salen los malos pensamientos. Marcos 7, versículo 21. Por lo tanto, si su corazón ya no es malo, entonces los pensamientos malos ya no pueden salir de él. Si el árbol fuera corrupto, también lo sería el fruto, pero el árbol es bueno, por lo tanto, el fruto es bueno también. Mateo 22, versículo 33. Nuestro propio Señor da testimonio de ello. Todo buen árbol da buenos frutos. Un buen árbol no puede dar malos frutos, como un árbol malo no puede dar buenos frutos. Mateo 7, versículos 17 al 18. San Pablo afirma el mismo feliz privilegio de los verdaderos cristianos, a partir de su propia experiencia. Las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, o razonamientos más bien, porque eso significa la palabra originalmente, todos los razonamientos del orgullo y la incredulidad contra las declaraciones, promesas o dones de Dios, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, versículo 4. Y así como los cristianos en verdad son libres de malos pensamientos, también lo son en segundo lugar de malos temperamentos. Esto es evidente por la declaración ya mencionada de nuestro Señor: el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas 6, versículo 40. Justo antes de esto, él había estado enseñando algunas de las doctrinas más sublimes del cristianismo y algunas más difíciles de soportar para la sangre y carne. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Lucas 6, versículo 29. Él sabía bien que el mundo no recibiría esto, y por lo tanto añade inmediatamente: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas 6, versículo 39. Como si hubiera dicho: no consulten con la carne y la sangre sobre estas cosas, con personas faltas de discernimiento espiritual, cuyos ojos del entendimiento Dios no ha abierto, para que no perezcan junto con ellos.
En el siguiente versículo elimina las dos grandes objeciones con las que estos sabios necios nos enfrentan en cada oportunidad. Estas cosas son demasiado graves para soportar, o son demasiado altas para alcanzarlas. Mateo 23, versículo 4, diciendo, el discípulo no es superior a su maestro, por lo tanto, si yo he sufrido, conténtense con seguir mis pasos, y no duden entonces, porque cumpliré mi palabra, porque todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas 6, versículo 40. Pero su maestro estuvo libre de todos los temperamentos pecaminosos. Así, por lo tanto, está su discípulo, todo verdadero cristiano. Cada uno de ellos puede decir con San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2, versículo 20. Palabras que manifiestamente describen una liberación tanto del pecado interior como del pecado exterior. Esto se expresa tanto de manera negativa, no vivo yo, mi naturaleza pecaminosa, el cuerpo del pecado, está destruido, como de manera positiva, Cristo vive en mí, y por lo tanto, todo lo que es santo, justo y bueno. En verdad ambos, Cristo vive en mí, y no vivo yo, están inseparablemente conectados, porque, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, o Cristo con Belial? Segunda de Corintios 6, versículo 15. Por lo tanto, aquel que vive en los verdaderos creyentes ha purificado sus corazones por la fe. Hechos 15, versículo 9. De modo que todo aquel que tiene a Cristo en él, la esperanza de gloria, Colosenses 1, versículo 27, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Primera de Juan 3, versículo 3. Es purificado del orgullo, porque Cristo era humilde de corazón. Es puro de la voluntad propia o del deseo propio, porque Cristo deseaba solo hacer la voluntad de su Padre y acabar su obra. Juan 4, versículo 34, 5, versículo 30. Y es puro de la ira, en el sentido común de la palabra, porque Cristo era manso y apacible, paciente y longánimo. Digo, en el sentido común de la palabra, porque no toda ira es mala. Leemos de nuestro Señor mismo, Marcos 3, versículo 5, que una vez miró con enojo alrededor. Pero, ¿qué clase de enojo? La siguiente expresión lo muestra, estando al mismo tiempo entristecido por la dureza de sus corazones. Marcos 3, versículo 6. Así que estaba enojado con el pecado, y al mismo tiempo entristecido por los pecadores, enojado, disgustado con la ofensa, pero apenado con los ofensores. Con enojo, sí, con odio miró la cosa, con dolor y amor miró a las personas. Ve tú, que eres perfecto, y haz lo mismo, enójate de esta manera, y no pecarás. Efesios 4, versículo 26. Sintiendo desagrado por toda ofensa contra Dios, pero solo amor y tierna compasión hacia el ofensor. Así es como Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, y no solo de los pecados exteriores, sino también de los pecados de sus corazones, de los malos pensamientos y de los malos temperamentos. Es cierto, dicen algunos, seremos salvos de nuestros pecados, pero no hasta la muerte, no en este mundo. Pero ¿cómo podemos reconciliar esto con las palabras expresadas de San Juan? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El apóstol aquí, más allá de toda contradicción, habla de sí mismo y de otros cristianos vivos, de quienes, como si hubiera previsto esta misma evasión, y si hubiera propuesto desmentirla desde la raíz, afirma rotundamente que no solo en la muerte o después de ella, sino en este mundo son como su Maestro. Primera de Juan 4, versículo 17. Exactamente, de acuerdo con esto, con sus palabras en el primer capítulo de esta epístola, Primera de Juan 1, versículo 5, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y de nuevo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, versículo 9. Ahora es evidente que el apóstol aquí también habla de una liberación realizada en este mundo, porque no dice,
La sangre de Cristo nos limpiará en la hora de la muerte o en el día del juicio, sino que nos limpia en tiempo presente a nosotros, cristianos vivos, de todo pecado. Y es igualmente evidente que si permanece algún pecado, no estamos limpios de todo pecado. Si permanece alguna injusticia en el alma, no está limpia de toda maldad. Tampoco permita que algún pecador contra su propia alma diga que esto se refiere solo a la justificación o a la limpieza de la culpa del pecado. Primero, porque esto es confundir lo que el apóstol distingue claramente, quien menciona primero perdonar nuestros pecados y luego limpiar de toda maldad. En segundo lugar, porque esto es afirmar la justificación por obras, en el sentido más fuerte posible, es hacer que toda santidad interior, así como exterior, sea necesariamente previa a la justificación. Porque si la limpieza aquí mencionada no es otra cosa que limpiarnos de la culpa del pecado, entonces no somos limpiados de la culpa, es decir, no somos justificados, a menos que bajo la condición de andar en la luz, como Él está en la luz. Primera de Juan 1, versículo 7. Entonces, queda claro que los cristianos son salvados en este mundo de todo pecado, de toda injusticia, que ahora son, en tal sentido, perfectos, que no cometen pecado y están libres de malos pensamientos y malos temperamentos. Así ha cumplido el Señor las cosas que habló por sus santos profetas, que han sido desde el principio del mundo, por Moisés en particular, diciendo: «Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma». Deuteronomio 30, versículo 6. Por David, clamando: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51, versículo 10. Y notablemente por Ezequiel, en aquellas palabras: «Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os guardaré de todas vuestras inmundicias. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, las naciones sabrán que yo Jehová reedifico los lugares desolados. Yo Jehová he hablado, y lo haré». Ezequiel 36, versículo 25. Teniendo, pues, estas promesas, amados, tanto en la ley como en los profetas, y habiendo sido confirmada la palabra profética para nosotros en el Evangelio, por nuestro bendito Señor y sus apóstoles, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Temamos, no sea que, habiéndosenos dado tantas promesas de entrar en su reposo, aquel en el que ha entrado, ha cesado de sus obras, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Una cosa hago, olvidando lo que queda detrás, y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, clamando a Él de día y de noche, hasta que también nosotros seamos librados de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La promesa de la santificación, Ezequiel 36, versículos 25 en adelante. Dios de todo poder y verdad y gracia, que de edad en edad ha de durar, cuya palabra, cuando cielo y tierra pasen, permanece y se mantiene segura para siempre. Calmadamente mi alma se alza hacia ti, y espera tus promesas cumplir, el objeto de mi esperanza constante, el sello de tu amor eterno. Que yo proclame tu misericordia, que toda la humanidad vea tu verdad. Santifica tu gran y glorioso nombre, y perfecciona la santidad en mí. Escogido del mundo, si ahora me hallo adornado con justicia divina, sí, traído a la tierra prometida, justamente llamo mío al Salvador. Realiza la obra que has comenzado, convierte mi alma más profunda hacia ti. Ámame, por siempre ama lo tuyo, y rocía con tu sangre mi corazón. Derrama tu espíritu santificador, para saciar mi sed y limpiarme. Ahora, Padre, deja que la lluvia de gracia descienda y me haga puro de pecado. Púrgame de toda mancha pecaminosa, que todos mis ídolos sean dejados de lado.
Límpiame de todo pensamiento maligno, de toda suciedad del yo y del orgullo. Dame un nuevo corazón perfecto, libre de duda, miedo y dolor. Imparte la mente que estuvo en Cristo, y que mi espíritu se adhiera a ti. Oh, quita este corazón de piedra. Tu regla no la acepta, ni puede hacerlo. Que en mí no permanezca más. Oh, quita este corazón de piedra, el odio de mi mente carnal, sácalo de mi carne de inmediato. Dame un corazón tierno, resignado y puro, lleno de fe y de amor. Pon en mí tu buen espíritu, espíritu de salud, amor y poder. Planta en mí tu gracia victoriosa, y el pecado ya no entrará más. Hazme caminar en Cristo mi camino, y cumpliré tus estatutos, obedeceré tu ley en todo punto, y cumpliré perfectamente tu voluntad. ¿No has dicho tú que no puedes mentir, que guardaré y haré tu ley? Señor, yo lo creo, aunque los hombres lo nieguen. Todos son falsos, pero tú eres verdadero. Oh, que ahora, liberado del pecado, pueda cumplir tu palabra al máximo, entrar en el reposo prometido, el Canaán de tu amor perfecto, que allí habite siempre, siempre. Sé tú mi Dios, y yo seré tu siervo. Oh, pon tu sello, dame vida eterna en ti. De toda la inmundicia que queda dentro, déjame tener salvación en ti. Del pecado actual y del pecado innato, persiste en salvar mi alma redimida. Lava mi antigua mancha original. Demonios u hombres, no me digas más que no puede ser. El Cordero fue inmolado, su sangre fue toda derramada por mí. Rocíala, Jesús, en mi corazón. Una gota de tu sangre purificadora hará que mi pecado desaparezca y me llenará con la vida de Dios. Padre, suple todas mis necesidades. Sostén la vida que tú mismo has dado. Llama al grano, el pan vivo, el maná que desciende del cielo, los frutos graciosos de la justicia, el almacén inagotable de tus bendiciones. Aumenta abundantemente en mí, y no permitas que nunca tenga hambre más. No permitas que más me queje en profundo dolor. Clamé, mi delgadez, oh mi delgadez. Solo consumido por un ansioso deseo, de todos los hijos de mi Padre soy yo. El doloroso deseo, el tierno anhelo, tu gozosa presencia lo quitará. Mientras mi alma llena siga requiriendo tu eterna totalidad de amor. Santo, verdadero y justo Señor, espero probar tu perfecta voluntad. Sé consciente de tu palabra de gracia, y márcame con el sello de tu Espíritu. Encuentra tus misericordias fieles, en las cuales me haces confiar. Dame una mente mansa y humilde, y humilla mi espíritu en el polvo. Muéstrame cuán sucio ha sido mi corazón. Cuando todo sea renovado por gracia, cuando me hayas vaciado del pecado, muéstrame la plenitud de mi vergüenza. Abre el ojo interior de mi fe, despliega tu gloria desde arriba, y todo lo que soy se hundirá y morirá, perdido en asombro y amor. Confúndeme, apodérame con tu gracia. Quisiera ser aborrecido por mí mismo. Todo poder, toda majestad, toda alabanza, toda la gloria sea para mi Cristo mi Señor. Ahora permíteme alcanzar la altura de la perfección. Ahora permíteme caer en la nada, ser menos que nada a tus ojos, y sentir que Cristo es todo en todo. Amén. Perfección cristiana. Por John Wesley. Colgado en el madero.